Hace más de 50 años, una nave espacial se perdió en el planeta Marte después de desaparecer en una gigantesca tormenta de polvo. La sonda transmitió solo un breve mensaje a Moscú, en el corazón de la antigua Unión Soviética. Todo lo que sabemos es que envió una imagen misteriosa y distorsionada del paisaje marciano y luego quedó en silencio para siempre. Este es el aterrizaje secreto de Rusia en Marte. Cuando hablamos de la carrera espacial de la década de 1960, la conversación suele estar dominada por la Luna y el primer aterrizaje humano. Sin embargo, había una carrera mucho más secreta en marcha para realizar los primeros descubrimientos científicos sobre el planeta Marte. Hasta ese momento, prácticamente no sabíamos nada sobre nuestro vecino planetario más cercano. Existían teorías muy bien fundamentadas que sostenían que Marte era el hogar de una vida vegetal y animal próspera, e incluso de canales artificiales de agua corriente creados por una población marciana inteligente y laboriosa. No había manera de saberlo con certeza hasta que fuéramos allí a investigar el planeta de cerca con nuestros propios instrumentos. Entre los años 1960 y 1969 hubo 12 intentos de misiones a Marte. 8 por parte de la Unión Soviética y 4 de Estados Unidos. De estas, 3 lograron llegar al planeta rojo, en condiciones funcionales, todas ellas estadounidenses. La Unión Soviética tomó una ventaja inicial en la carrera espacial. Fueron los primeros en desplegar un satélite en órbita, los primeros en enviar a un ser humano al espacio, y sus sondas Luna fueron las primeras en llegar a la superficie de la Luna. Realizar el primer sobrevuelo y examen detallado de Marte habría sido otro gran triunfo para los soviéticos, pero aquí es donde la carrera espacial comenzó a tomar un giro hacia el dominio estadounidense. Después de 2 intentos fallidos en 1960, los soviéticos estuvieron agonizantemente cerca del éxito en 1962 con una sonda de espacio profundo, conocida como Marte 1. No era su primer intento de llegar a Marte, pero el gobierno soviético tenía la mala costumbre de pretender que las misiones fallidas nunca habían sucedido y renombrarlas para poder intentarlo de nuevo. Esta versión particular de Marte 1 logró ir más allá de la órbita terrestre y se dirigía triunfalmente hacia un sobrevuelo de Marte que lo llevaría a tan solo 11.000 kilómetros de la superficie. Todo parecía ir bien durante aproximadamente 4 meses, hasta que, a una distancia de 106 millones de kilómetros de la Tierra, la sonda quedó en silencio y nunca se volvió a saber de ella. A mediados de la década de 1960, la NASA había establecido su liderazgo en la exploración espacial con Mariner 4. En julio de 1965, esta sonda realizó el primer sobrevuelo cercano de Marte, a poco más de 6.000 kilómetros sobre la superficie. Mariner 4 registró las primeras fotografías detalladas del paisaje marciano, lo cual era impresionante para la época, pero, desafortunadamente, lo que esas fotos revelaron fue un mundo muerto y craterizado, que se parecía bastante a nuestra propia Luna, pero más roja, sin bosques, sin canales, sin signos de vida en absoluto. Esto fue un poco desalentador, pero evidentemente no fue el final de nuestra fascinación por Marte. Todos sabemos que la NASA aterrizó en la Luna en el verano de 1969 y consolidó su victoria en la carrera espacial. Sin embargo, los soviéticos tenían un último intento desesperado por la grandeza. Querían ser los primeros en aterrizar en Marte. 1971 fue un año importante para la exploración de Marte. Sabemos que la Tierra y Marte se acercan relativamente entre sí en sus órbitas alrededor del Sol, una vez cada 2 años, pero cada 15 a 17 años tenemos una alineación aún más favorable, cercana de lo habitual entre los 2 planetas. Este es el evento que tanto los programas espaciales estadounidenses como soviéticos estaban ansiosos por aprovechar. El plan de la NASA era ambicioso por derecho propio. Después de completar maniobras de sobrevuelo exitosas con Mariner 4, 6 y 7, los estadounidenses querían intentar lograr la primera órbita estable alrededor de Marte. Desde allí, podrían hacer una observación a largo plazo de todo el planeta, mapeando su superficie y examinando el contenido de su atmósfera superior. Estos eran datos clave que se requerían para el primer intento de la NASA. Por otro lado, en la Unión Soviética habían tomado la decisión de saltar un paso y
dirigirse directamente a un aterrizaje controlado en la superficie marciana. El plan era enviar 3 misiones en rápida sucesión. La primera sería un orbitador de reconocimiento llamado Marte 71, que recogería los mismos datos que los estadounidenses estaban buscando, porque sin medir la atmósfera e imaginar la superficie, esencialmente solo estarían yendo a ciegas. El orbitador sería seguido por vehículos de aterrizaje gemelos, conocidos como Marte 2 y Marte 3. La idea era que los ingenieros soviéticos utilizarían los datos recolectados en órbita para actualizar el perfil de aterrizaje en tiempo real. En teoría, esta era una idea brillante, pero en la realidad, el orbitador soviético de Marte falló en el espacio debido a un simple pero fatal error de programación. El motor de la cuarta etapa debía encenderse 1 hora y media después del lanzamiento, pero su temporizador interno estaba configurado para 150 horas. Esto lo dejó atrapado permanentemente en la órbita terrestre, momento en el cual los soviéticos renombraron la sonda a Cosmos 419 y pretendieron que era solo otro satélite de observación. Con su orbitador de reconocimiento muerto en el espacio, Moscú tomó la decisión de continuar con el intento de aterrizaje, a sabiendas de que estaban yendo a ciegas. Mientras tanto, la NASA estaba teniendo un éxito moderado con sus propios esfuerzos en Marte. Su primera sonda, Mariner 8, falló en el lanzamiento y terminó cayendo de regreso a la Tierra en lugar de ir al espacio. Pero su orbitador Mariner 9 fue mucho más exitoso. Mariner 9 logró adelantarse a la misión soviética y se convirtió en el primer vehículo hecho por el hombre en orbitar Marte. Se estableció en una órbita elíptica que acercaba la sonda a tan solo 1.400 kilómetros de la superficie marciana. Mariner 9 llevó 6 instrumentos científicos a bordo, incluida un sistema de imagen visual con una resolución de 98 metros por píxel, lo que fue un aumento respecto a los 790 metros por píxel de las misiones de sobrevuelo anteriores de Marte. Esto ocurrió 2 semanas antes de la llegada de los módulos de aterrizaje soviéticos Marte 2 y Marte 3, y por supuesto, Estados Unidos no estaba interesado en compartir ninguno de sus datos de Mariner 9, ni siquiera le dijeron a los rusos que se estaba acercando una tormenta. Marte 2 y 3 eran naves espaciales idénticas, cada una compuesta por un módulo orbital y un módulo de descenso. La idea era que después de soltar el módulo de aterrizaje, el módulo orbital aligerado encendería un motor para desacelerar y elevarse a una órbita estable de Marte, donde podría servir como un satélite de observación a corto plazo. Marte 2 fue el primero en llegar. Los soviéticos no tuvieron más opción que intentar una entrada balística no controlada, lo que significaba que el módulo de aterrizaje golpearía la atmósfera a toda velocidad, como una bala, en cuyo momento dejaríamos que el destino tomara el control. La trayectoria final y el sitio de aterrizaje serían determinados por las fuerzas de gravedad, la resistencia atmosférica y la aerodinámica de la sonda. El módulo de descenso tenía un escudo térmico de 2.9 metros de diámetro que actuaría como el sistema principal de frenado aerodinámico, que debería reducir la velocidad de entrada de alrededor de 6 kilómetros por segundo a poco más de 1 kilómetro por segundo, o 3 veces y media la velocidad del sonido. Desafortunadamente para Marte 2, su módulo de descenso entró en un ángulo demasiado pronunciado. La computadora a bordo interpretó incorrectamente los datos del altímetro y el sistema de aterrizaje nunca se activó. Marte 2 se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en estrellarse contra el planeta rojo, lo cual sigue siendo un logro. Marte 3 llegó el 2 de diciembre de 1971 y los soviéticos tuvieron la oportunidad de aprender de sus errores. Esta vez acertaron con el ángulo de ataque después de ser soltado por el orbitador. El módulo de descenso pasó 4 horas y media acercándose a la atmósfera marciana. Nuevamente, el escudo térmico protegió durante la entrada y comenzó el proceso de frenado aerodinámico, mientras el vehículo caía hacia la superficie. Se utilizó un altímetro de radio para determinar la velocidad de descenso y, cuando alcanzó la velocidad terminal de Mach 3.5, se desplegaron los paracaídas supersónicos. Cabe recordar que esta fue la primera vez que se utilizó un paracaídas en Marte. Nadie sabía realmente lo que iba a suceder, menos aún los soviéticos, pero esta vez funcionó.
El módulo de descenso estaba desacelerando, pero con la delgada atmósfera marciana no alcanzaría a desacelerar lo suficiente, por lo que el módulo estaba equipado con cohetes retropropulsados por pólvora que se encenderían en los últimos segundos para reducir la velocidad lo suficiente como para liberar la cápsula de aterrizaje a unos pocos metros sobre la superficie. Los cohetes empujan lo que queda del módulo de descenso y el paracaídas lejos, mientras que la cápsula en forma de huevo cae hacia la superficie. Su impacto con el suelo es bastante fuerte, pero el módulo de aterrizaje está amortiguado por una gruesa capa de espuma. Todo este sistema, con el escudo aerodinámico, los paracaídas, los cohetes retro y el amortiguador, es casi idéntico al método que la NASA utilizaría para todos sus aterrizajes en Marte. La NASA se volvió más sofisticada con el tiempo, pero la teoría básica es la misma, y esto fue logrado por la Unión Soviética en 1971, 5 años antes de que la NASA aterrizara en Marte. Después de impactar la superficie y detenerse, la cápsula de aterrizaje de Marte 3 desplegó 4 patas triangulares para estabilizarse y exponer su conjunto de instrumentos científicos. El módulo de aterrizaje estaba equipado con un espectrómetro de masas para estudiar la composición atmosférica y sensores para medir la temperatura, la presión y la velocidad del viento, incluso un cobo mecánico para buscar en el suelo materiales orgánicos y signos de vida. Por si esto no era lo suficientemente impresionante, Marte 1 incluso llevaba su propio mini rover, el Prop-M. Era más como una pequeña caja de metal de 21 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho, que pesaba 4,5 kilos. El Prop-M no tenía ruedas, utilizaba un par de esquís anchos y planos montados en brazos que le permitían avanzar lentamente. El rover estaba atado al módulo de aterrizaje principal con un cable de alimentación de 15 metros, y su propósito era utilizar una pequeña sonda a bordo que medía la densidad del suelo marciano. Nuevamente, no podemos enfatizar lo suficiente que todas estas cosas llegaron de forma segura desde Kazajistán a la superficie de Marte en el segundo intento, con prácticamente cero conocimiento existente del entorno marciano antes del lanzamiento. En 1971, 90 segundos después del aterrizaje, el módulo de aterrizaje de Marte 3 activó sus sistemas y comenzó a transmitir de regreso a Moscú. Para la Unión Soviética, esto fue una victoria histórica que rápidamente fue seguida por un fracaso histórico. Después de solo 14 segundos de transmisión, la señal desde Marte se cortó. Los únicos datos que se recibieron fueron esta imagen en blanco y negro distorsionada. Fue una decepción tan enorme que los soviéticos ni siquiera publicaron la foto, ni le dijeron a nadie que habían aterrizado en Marte. Todo fue considerado como otro fracaso en lo que se estaba convirtiendo en una larga cadena de fracasos en la exploración espacial. El aterrizaje en Marte se mantuvo en gran medida en secreto durante décadas, hasta la caída de la Unión Soviética y la desclasificación de sus registros. ¿Qué sucedió con Marte 3? Cada 5 años más o menos, las tormentas de polvo típicas en Marte comienzan a combinarse hasta formar una supertormenta planetaria que envuelve toda la superficie. Sin el orbitador de reconocimiento para explorar el entorno, los ingenieros soviéticos en la Tierra no tenían idea de que sus módulos de aterrizaje estaban cayendo en Marte en el peor momento posible. No era ni siquiera un problema de viento, porque la atmósfera en Marte es tan delgada que hay muy poca fuerza física ejercida por la tormenta. Es solo el polvo. El polvo marciano está lleno de partículas electrostáticas extremadamente pegajosas, lo sabemos ahora, pero las personas que construyeron la cápsula de Marte en 1970 no lo sabían, así que no había protección contra el polvo. Esto habría cortocircuitado muy rápidamente todos los sistemas expuestos en el módulo de aterrizaje y le habría impedido cumplir con cualquier objetivo científico. Para añadir más insulto a la situación, los módulos orbitales de Marte 2 y 3, que lograron alcanzar la órbita alrededor de Marte, no pudieron devolver ninguna fotografía útil tampoco, porque en lugar de capturar detalles de la superficie marciana, solo podían ver la parte superior de la tormenta de polvo planetaria. Mientras tanto, el significativamente mejor equipado Mariner 9 pudo esperar a que pasara la tormenta y pasó los siguientes 3 meses mapeando alrededor del 70% del paisaje del planeta, haciendo nuevos descubrimientos históricos como el Olympus Mons, la montaña más alta del sistema solar.
En cuanto al destino del módulo de aterrizaje de Marte 3, a principios de la década de 2000, la NASA publicó una imagen de ultra alta resolución de 1.000 millones de píxeles desde su orbitador de reconocimiento de Marte. Con base en la última trayectoria conocida, se creía que los restos del módulo soviético estaban en algún lugar de la imagen. En 2013, investigadores identificaron lo que creían que era el paracaídas, el escudo térmico y el módulo de aterrizaje en la superficie marciana.